Ya conocemos los mejores mazos de Dinilo el canal Whisper in the Well, así que vamos a verlo aquí en este vídeo, no perdamos más tiempo y ¡let's go! Ya estamos aquí para hablar de esos mazos que están destacando en Whisper in the Well y seguramente muchos de vosotros estáis ahí ya pendientes de esos mazos, de los que están quedando en el top 8, top 16, algún mazo ahí que va entrando que también es bastante curiosón, así que vamos a verlo aquí en este vídeo y vamos a hablar pues no solo de esos 3 torneos, que quiero hablar un poquito, ¿no?, de la evolución que hemos tenido desde Masters en Barcelona hasta este último en Singapur, hablar un poquito de cuáles son los mazos que están entrando en el top, sino que también os diré pues oye, mi opinión personal de lo que yo estoy viendo, de los que yo creo que más van a destacar o de los que creo que, bueno, nos pueden llevar un poquito más a la victoria. Así que obviamente quiero que vosotros también en los comentarios compartáis pues vuestra opinión y que me dejáis pues cuáles son los que más os están gustando o os están dando mejores sensaciones. Así que chicos, chicas, vamos a ver un poquito, vamos a empezar hablando, como comentaba, de Masters, ya que fue ese primer torneo que tuvimos en Barcelona, una semana después justo de salir Whisper in the Well. Entonces sí que a lo mejor no hubo tantos cambios, no hubo tanto añadir cartas como si ha pasado ya pues en otros torneos, como ha sido el de Singapur o el de Las Vegas. Pero bueno, creo que es interesante hablarlo, ya que sí que hubo algunas incorporaciones de algunas cartas que bueno, está bien. Pero en principio podemos ver un poquito cómo quedó esa lista, ¿no? Entre así, aunque sea un poco por encima en este torneo. Vimos que destacó obviamente ese mazo de perritos, ¿no? Un poquito. Y ahí entra morado gris, que hablaremos después. Para mí uno de los mazos más ahora mismo que te da una relación de victoria más alta, y lo vamos a ver en los próximos torneos que ocurre exactamente lo mismo. Morado gris está ahí, está fuerte, funciona, tiene como, al final son dos colores que están ahora mismo muy fuertes y pues sigue funcionando. Después, por ejemplo, un morado verde también hay que se coló. En el top 16 sí que se coló por ahí también un azul gris, que también pues se veía que podría llegar a destacar y que podría ser un color pues bastante poderoso. Aunque después, por lo visto, parece que estamos viendo que a lo mejor no sea tan fuerte como pensábamos. También entró por ahí un Burple. Entraron un 2 por ahí también por abajo. Así que vimos, pues bueno, un poquito más variado, pero al fin y al cabo se llevó esa victoria, se la acabó llevando el mazo de perritos, que ya pues, venía de destacar también bastante fuerte en los últimos torneos que se hicieron antes de pasar al set 10. Entonces no fue tampoco algo que pillara tampoco excesivamente por sorpresa, como vemos con algunos añadidos, como pudo ser Mowgli, Webby y demás, ¿no? Entonces aquí pues, podemos ver un poquito cómo fueron esos mazos en Masters Barcelona, ese top 1, ese top 2, aquí también con ese morado gris, que después también, que quizás este sí sufría ya bastante más cambio que por ejemplo ese de perritos. La verdad que ya ahí vemos cómo añade algunas cartas tan interesantes como Cheshire, que me parece buenísima. Creo que los Bus además hay en ciertas cartas que están funcionando muy bien. Creo que Cheshire además es prácticamente la perfección, o digamos que un ejemplo muy bueno para, oye, hablar de cartas buenas o cartas interesantes o chulas para jugar con el bus, ¿no? Cheshire es un ejemplo perfecto, ¿no? Que la podemos girar, podemos curar un personaje, podemos mover ese contador de daño. Creo que es genial. Lexington también, por ejemplo, con Alert. Es decir, que realmente este morado gris ha mezclado muy bien también con se ha compaginado muy bien con este set, ¿no? También, por ejemplo, ese Hades, que está también brutal, porque al fin y al cabo tienes esa decisión de, oye, te juego esta carta y tú decides, ¿no? Si te quieres eliminar ese personaje o yo robo 2 cartas, ¿no? Entonces tienes ahí un poco como esa decisión de que robe o no, ¿no? Pero te tienes que eliminar tú el personaje. Yo no. Así que está también muy bien. Esa demona que también está poderosa y también se juega un par de copias, 2, 3 también se están llevando mucho. Al final son cartas muy buenas y creo que, como digo, que este morado gris es quizá el color que mejor está compaginando o que quizás mejor ha cogido esa esencia de este set 10, ¿no? Pasando al siguiente, que fue ese top 3 igual, morado gris, y nos fijamos de más muy similar. Creo que pocos cambios, ¿no? Realmente juega, por ejemplo, con el libro, que también me parece interesante. Junior Woodchuck
ese librito para robar cartas. Y bueno, como veis, similares. Al final, pues bueno, ya sabéis que son esos pequeños cambios que se van acierto, ¿no? Y ese 2-4 también de Mathverse, que entró muy similar al primero, también con ciertos cambios. Entonces, como vemos, el 2-4, pues oye, fue similar, ¿no? Fue parecido. Pero por eso, al final, oye, hay mazos también muy guay que se quedaron ahí, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ahora veremos. Al final quería hablaros un poquito rápidamente de este torneo, porque el que vamos a ver ahora a continuación es el de Las Vegas. Ya ha pasado un poquito más de tiempo. Ya la gente ha dado tiempo a probar, testear, ver un poquito más los mazos. Y ya, si nos fijamos, ya, oye, Perrito ha bajado. Que ha quedado 2-4, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Está... Cuidado, porque ha entrado. Ha entrado ahí también bastante fuerte. Pero... ¿cuál es la sorpresa que nos llevamos aquí? Morado rojo. Uno de esos mazos que yo creo que está muy top. Vemos también que en ese top 3 entra un Burple. Es decir, dos morados rojos, en top 1, top 2, top 3 entra un Burple. Y después entra un perrito. Pero después otra vez, morado gris, morado gris, morado gris. Si estáis viendo que el morado gris está ahí. Después ese rojo azul que a mí me encanta, me fascina. Pero quizá le falta un poquito ahí de fuelle o de robo, sobre todo a lo mejor. Pero está ahí. Después también morado verde, que sí que es verdad que aquí entra en el top 16. Pero bueno, la verdad que morado gris, como estáis viendo, siempre en ratio de victoria lo tenemos siempre muy alto, ¿no? Cosa que es maravillosa, porque es un mazo que estáis viendo que bueno, que combina muy bien. Vamos a verlo, vamos a ponerlo por aquí. Tenemos por aquí ese mazo ganador de Las Vegas, ese morado rojo, que yo creo que sin duda va a ser totalmente demoledor, ¿no? Va a ser un mazo muy fuerte, ya que al final tiene muy buen inicio, tanto con ese Palaguar, esa Tinkerbell 3-1, tiene un Diablo después en turno 2 que suma 3-3 con 2 de lore, que está fuertísimo, ese Lumière para poder potenciar un poquito esa fuerza de todo, el gato Cheshire, ¿no? Como estaba comentando antes, que creo que es de las buffs más interesantes, más chulas, con Úrsula, que también, cuidado, Úrsula también peligrosísima, un incontintable con bus 1, que además cuando le hacemos ese boost se gana evasiva y uno más de lore. Muy peligrosa, la verdad, muy peligrosa. De este mazo, obviamente, cosas que han llamado mucho la atención ha sido, obviamente, este Hércules. Al final, que lo que nos hace es que este personaje no puede ser dañado a menos que sea en un duelo. Y que cuando esté girado, tus otros personajes héroes no pueden recibir daño a menos que sean duelados, ¿no? Entonces, pues oye, lo hace interesante porque muchas veces te meten este Hércules y pues pueden aprovechar con otro héroe, ¿no? Como por ejemplo Dumbo, ¿no? O Sisu, ¿no? Que también se usa mucho para eso. Pues pueden atacar sin hacerse daño, ¿no? Entonces, pues se quedan ahí como un poco con ese escudo protector que está bastante bien. Entonces, tenemos que atacar, tenemos que quitarnos ese Hércules que puede dar un poquito de lata. Tenemos también a Yago, Elsa, otra de las cartas que están también destacando. The Headless Horseman, el caballero ahí sin cabeza, que cuando tú juegas este personaje puedes eliminar un personaje del rival con 2 de ataque o menos, y que durante tu turno, cuando un personaje del rival es eliminado, que cada uno de tus personajes gana más 1 de ataque este turno. Una carta que también está destacando muchísimo, y bueno, mira el caso que se lleva incluso 4, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos lleva 4 o 3, pero bueno, que se está llevando. Esta Úrsula, que como digo, me parece brutal, a mí me parece muy fuerte. Es verdad que tienes que llegar hasta el coste 5, pero creo que llevar 2 copias ni tan mal. No, a lo mejor no para llevar 4, pero para llevar un par sí que está muy bien. David Chanatos también se está llevando, sobre todo por el tema de un poco del robo de carta, porque durante tu turno, cuando uno de tus personajes es eliminado, robas una carta. Entonces, pues bueno, lo puedes usar como para estamparte ahí y robar carta. Y que cuando este personaje cuestea, elige un personaje que gana Rush este turno. Entonces, pues tiene como un poquito ahí el hecho de que lo cuesteamos, le damos Rush a una carta que hagamos acá, se estampa, robamos carta. Está un poquito ahí de juego, pero sí que es verdad que no es una carta para llevar muchísimas, pero sí que 1, 2 se pueden llevar perfectamente. Y esa demona, obviamente, ahí para también darnos robo de cartas, y que está también bastante poderosa. Y bueno, sí que también interesante, que oye, hay que comentarlo, ese They Never Come Back, que 2 personajes del rival
no estarán ready para el próximo turno. Y aparte robamos una cartita, una forma también ahí de fastidiarle un poquito, ya sea que quiera enderezar esa carta, pues se lo vamos a prohibir. La verdad que muy bien, la verdad que es un color que yo creo que ya en el pasado, los que venimos jugando del pasado, sabemos que morado rojo nos ha dado quebraderos de cabeza. Ha sido un jugador súper poderoso, con el B-Prepare, con la Sisu grande, etcétera, etcétera. Parece que is back, ha vuelto en forma de chapa, quizás a lo mejor de una forma distinta, obviamente, pero ha vuelto ese morado rojo que sin duda me parece bastante guay, bastante chulo, y además que bueno, mola, ¿no? Por al final siempre este tipo de mazo es muy chulo. Si vemos el mazo del top 2 de Las Vegas, es relativamente similar, con un par de cambios, una carta que haya añadido, una carta que haya quitado, a lo mejor aquí lleva 3 Hércules, en la otra lleva 1, como veis, pequeños, sutiles cambios, ¿no? Sí que, por ejemplo, aquí creo que lleva... yo no sé si lo ha visto. Aquí sí, por ejemplo, ha metido a Hades, en la otra no lo tiene. Y, por ejemplo, aquí ha metido a esa Magical, que regresa un personaje a tu mano y gira un personaje del rival, ¿no? Pues también nos puede venir a lo mejor bien, ¿no? Si queremos a lo mejor regresar un genio para poder verlo jugar y robar cartas, o devolvernos una Elsa para después poderla volver a jugar con Rush y girarle otra carta, etcétera, ¿no? Tiene diferentes... Pues oye, hay combos y como digo, ya es cuestión de testear y de que vayas viendo tú también qué temas te funciona. Pero la verdad que es un mazo súper chulo y que al fin y al cabo, pues oye, un mazo ganador que lo ha roto ahí en Las Vegas. Pasando a ese otro mazo de perritos, ya vemos aquí algunas transformaciones distintas a las que tuvimos en Mathverse. Por ejemplo, aquí vemos que añade, por ejemplo, ese Phoenix. Vemos que la Webby se mantiene, el Mowgli. Vemos que, por ejemplo, mete un Rajai con Bodyguard a esa Webby grande para poder rampear. Entonces vemos ciertos cambios o más cambios de los que teníamos en ese primer torneo que fue el de Mathverse, ¿no? Lo cual es bastante normal. Este fue el top 4 y después tenemos por aquí el que fue el top 8, también ese morado gris, que si nos fijamos también relativamente similar al otro morado gris. Por ejemplo, aquí lo que hace es añadir la Isma. Pero bueno, al final si nos fijamos es bastante similar, ¿no? Siempre parte de una base, prácticamente yo creo que la primera línea siempre es igual, es decir, Capitán Hood, Diablo, Calhoun, Dog, esos no están fallando, ¿no? Ahí hay cartas que son claves, Cheshire, Cobra, Lexington, es que son clave, ¿no? Es decir, Genio. Hay algunas cartas que no varían en esa base de morado gris, por lo cual teniendo esa base, si partís de tener eso, pues el morado gris, oye, es muy muy buena opción, la verdad. Aunque después, cuidado para conseguirla a Goliath. Goliath es duro, la verdad es duro. No sé ahora mismo cuánto está, la última vez que yo lo vi estaba 30, no sé si sigue por ahí o no, pero posiblemente está duro. O estaba duro, pero creo que sí. Creo que sigue estando bastante fuertón, ¿no? Similar a la demona, que la demona también, cuidado, la demona también está por lo menos 30. Así que, no, el Hades es la que ha subido también mucho. Creo que el Hades ahora estaba 30. Cuidado, es que está... Claro, son fuertonas, son fuertonas. Si pasamos a ese otro color que ha apuntado por aquí, ese 16 de Las Vegas, nos encontramos ese azul rojo. A mí esta combinación yo la estaba trasteando, a mí me gusta muchísimo. Reconozco que quizá, a ver, morado rojo está más fuerte, pero esta es muy divertida, hay que decirlo, está bastante guay. Yo la he probado con ciertos cambios, pero oye, mola, ¿no? Mola. Al final rampear mucho al principio, es así su ahí, en este caso que como digo, yo la llevo diferente, pero bueno, esta llega al top 16. Seguramente sea más efectiva que la que yo tenía. Así que, por ejemplo, aquí pues rampea un poquito, obviamente al principio, con las cartas clave, como puede ser ese Sail, ese tipo. Y llevas así su para poder eliminar a un personaje con ataque 1 menos. La Cinderella para poder seguir rampeando cada vez que juegue a una princesa, para después jugarte a Sakida, que va
a también darte más rampeo. Y además ser princesa va a compaginar con esa Cinderella. Deje el Horseman, como os comentaba antes, por el tema de poder eliminar una de ataque 2 o menos y darles ataque. Maui, que obviamente es bastante... Yo diría que en el azul rojo es muy necesario Maui. Creo que aparte yo es un mazo que he estado testeando y precisamente Maui era una de esas cartas que me faltaba. Y es que prácticamente si no tienes Maui no haces nada. Es decir, Maui parte prácticamente el mazo parte de esa base. ¿Por qué? Porque ya con Maui podemos incluso llegar a jugar diferentes canciones, acciones y demás, ¿no? Entonces ayuda bastante, obviamente, y viene genial. Hades ahí para meterlo en la tinta, Maléfica. La verdad que es un mazo súper guay, me parece súper chulo. Aunque, pues oye, quizás no sea tan letal o tan efectivo como ese rojo morado. Pero a mí me parece muy chulo y me parece también bastante entretenido. Así que os lo dejo por ahí también esa lista para que, bueno, que veáis también otro tipo de mazo distinto que también llegan al top 16, top 8, top 16, que me parece muy interesante. Como el siguiente que vamos a ver, que es ese morado morado verde. La verdad, otro de los mazos que también se creía que iba a romperlo totalmente, que iba a ser, pues oye, muy llamativo. Y oye, sí que es verdad que está bien, a mí me parece un mazo súper chulo. Al final hacemos un poquito como la idea de intentar, por un lado tenemos el combo de la Webby para intentar rampear, tenemos a la Claraver para poder robar, y a ese combo del Príncipe Philip para poderle limpiar la mesa con ese Malicious Min, haciéndole 1 de daño y demás. La verdad es que, o el Pain to My Wild para poderle limpiar la mano. Es decir, nosotros vamos a tener robo, porque también tenemos a Donald Duck, que aunque le demos carta al otro, pero bueno, al final nosotros también con la Claravel y demás. Oye, la verdad que es un mazo muy chulo también y muy recomendable. Yo sabéis que me encanta probar este tipo de mazo, que creo que a lo mejor, aunque no sean de quedar en top 4, pero oye, pues sí que puede sorprender. Y sobre todo cuando lleguen ahora esos Championship y demás, llevarte a lo mejor un mazo de estos puede, pues oye, sorprender bastante, porque la gente no esté preparada para combatir con este tipo de mazos. Entonces la verdad que muy interesante, muy chulo este mazo que jugó Edward Romero, así que lo dejo por ahí para que también lo podéis ver esas cartitas y si queréis probarlo. Y vamos a pasar al último torneito, que fue nada más y nada menos que el de Singapur, ¿no? El DLC de Singapur, también muy esperado, que fueron además 409 personas. La verdad que, cuidado, torneito fuerte, donde el ganador fue un Burple. La verdad que por sorpresa totalmente. A mí la verdad que tampoco me pilló tan por sorpresa, porque ya, como estáis viendo, probé azul rojo, azul morado también me llamó. Digo, tiene que estar fuerte, pero como estáis viendo, siempre la base morada es lo que podríamos destacar, que es lo que está muy muy fuerte, ¿no? Entonces, Burplay, y después ese gris morado, que no parte. Después azul verde. Y después, otra vez, si nos vemos, mucho gris morado, algún azul gris que ha entrado por aquí, pero la verdad, o algún rojo morado también que ha entrado en ese 32, pero la verdad que oye, cuidado, cuidado esos gris morados, ¿cómo están? Están fuertísimos. Una locura. Os voy a enseñar por aquí, a ver, vamos a poner ese primero, ese top 1 de Singapur, uno de esos, además el torneo último que hemos tenido este último fin de semana, por lo cual es totalmente actual, y lo que, pues oye, ya sí se está testeando bastante, y pues oye, viene bastante bien, ¿no? Porque después de ver de Las Vegas, Singapur, te puede hacer un poquito la idea, lo que va a estar bastante fuerte. Este es el mazo Burple que ha jugado. La verdad que es bastante, pues oye, bastante lo que se venía jugando en Burple. Basil, Rafiki, Tipo, con algunos añadidos como puede ser Cheshire, Dumbo Genio, que ya se estaban, Yago, Madame Mim, Bella, Elsa, con el añadido ahora de Hades y de Mona, que puede venir bastante bien por el tema del robo y demás, o el de poder también obligarle a quitar otra carta más. Ese Hades alto, ese monstruo ahí para atacar a tope. Y pues bueno, ahí como veis también obviamente no podía faltar ese Into the Unknown, que es brutal, y demás, ¿no? Como vemos, sobre todo agilizando muchísimo, que haya mucho robo, poder rampear lo más rápido posible esos primeros turnos, y después ya a raíz de eso, que sí con el AD, bueno, con los dos AD, tenemos también al final
a la Elsa para podérsela girar. Tenemos al monstruo ya para hacer ahí un barrido. La verdad que es un mazo súper chulo y que obviamente yo sí que pensaba y confiaba en este mazo. Y la verdad que me alegro que haya podido entrar un Burple, porque creo que, oye, que molaba. Y sí que mucha gente había perdido totalmente la esperanza en este mazo. Pasando a ese top 2, nos encontramos otro morado gris, como veis, con ciertos cambios, pero siempre al final similar. Hugo, Olaf, Palaguar, está Blangeron, Calhoun, Dog. Que esta línea prácticamente nos falla. Después algunos cambios, por ejemplo, aquí hemos visto que ha añadido Genio y Madame Ming. Quizá esta lista sí que la veo como más amplia, como que ha metido muchas de una copia, 2 copias. Sé que hay algunos que soy fan de eso, otros que no. Yo, por ejemplo, sí que a lo mejor meter tanto una copia, no me encanta, pero bueno, oye, ha llegado el top 2. El mazo la verdad que se ve interesante al fin y al cabo. Y vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Me ha dado un min para que suba ese ataque, el Cheshire para poder mover esos contadores de daño, ese genio que también que es evasivo durante el turno, que también es bastante fuertón. También ha querido meter una rosa para ganar ese lore cuando se juega. Y por ejemplo aquí también vemos ese cambio que ha metido ese Pluto, que durante tu turno, cuando uno de tus otros personajes Steel elimina a otro personaje en un duelo, gana 2 de lore. Y cuando tú juegas un personaje Steel, tú puedes eliminar un ítem. Oye, la verdad que es una carta que está bastante bien, ya que no solo nos da lore cada vez que pues eliminemos a otro personaje, sino que aparte también nos da la posibilidad de eliminar un ítem, ¿no? Que aunque todavía no esté destacando el jugar mucho, pero puede venir bien y te puede salvar en algún que otro momento, ¿no? Por ejemplo, ahora ese libro sí es un ítem. La metes y te está quitando ahí un ítem del medio. Puede estar curioso. Pasamos, mira, por ejemplo, a ese mazo, uno de los mazos que ha llegado al top 8, ese azul-verde, similar, por ejemplo, realmente a como se había estado jugando en el anterior set. Es más, si vemos realmente poquito cambio. Realmente con el cambio de haber añadido el Malicious, si no me equivoco. Todo lo demás han añadido el combo del príncipe Philip y la Malicious para hacer 1 de daño a todos los rivales, ¿no? Para poder hacer el combo de cantarlo con el príncipe Philip, hacerle ese Chief y eliminar a toda la mesa. La verdad que, oye, mola. La verdad que es un mazo también que está bastante guay y que seguramente a alguno de vosotros pues también os interese. Pasamos a otro mazo, ahora un mazo del top 16 que he querido también apuntar de ese Singapur. Es un azul gris, uno de esos colores que yo creo que de primera hora se hablaba como mazo totalmente letal, que iba a romper el meta. Y sí que es verdad que creo que está muy bien, creo que está muy fuerte. No está terminando de calar. Vemos aquí, por ejemplo, pues bueno, al principio intenta también rampear. Después, al fin y al cabo, tener en cuenta que vamos a jugar una Jasmine que está bastante poderosa. Vamos a tener una Namari que por cada carta que tengas en el descarte va a ganar más fuerza. Tenemos la Ariel, que también cada vez que tú cantes una canción puedes pagar 2 para hacer 3 de daño. La verdad que es un mazo poderoso. Tinkerbell, Ade, Vicenzo, que cuidado, que cuando tú juegas al personaje hace otros 3 de daño. Y si al final es un 2-8 que lorea de 3. La verdad que es un mazo peligroso, sin duda, que se está jugando poco, sorprendentemente. No sé si a vosotros os ha sorprendido o no que se vaya. Yo pensaba que se iba a jugar mucho más, lo reconozco, pero bueno, no está terminando de calar, al menos. No está terminando de ser jugado. Sí que es verdad que hay mucha gente que habla que a lo mejor la Cinderella llega a estar un poquito pues sobrevalorada, que a lo mejor no sea tan fuerte. Yo creo que es muy buena carta. No sé si se llegará o no llegará a jugar en todos los mazos, pero bueno, al final hay que tener en cuenta que nada más el jugarla ya te está garantizando mínimo ahí una carta. Ahora, no sé hasta qué punto si a lo mejor está un poquito sobrevalorada, ¿no? Por eso está jugando yo mucho el tema de el combo de Cinderella con Kida, o incluso, bueno, en este caso con la Mulan, para también poder llevártela, ¿no? La verdad que, o incluso la Ariel, te puede servir para lorear ahí un poquito más. Después pasamos a ese top 32 también que he querido apuntar de Singapur, que entró también otro morado rojo. Y si nos fijamos también bastante similar, ¿no? Así que al final más o menos con ciertos cambios, ¿no? Que por ejemplo aquí ha querido añadir esta Penélope evasiva, pero no, será supongo por si alguien juega un Dumbo, pues
poderse llevar al Dumbo, o incluso con el Lumière se puede llevar también por delante al Genio. Entonces pues imagino que le habrá llevado un poquito por eso, ¿no? Por si el rival le juega ese tipo de cartas un poquito más evasivas, poderle hacer daño, ¿no? O lleva este Swooping Strike que el oponente gira uno de sus personajes. Cada oponente elige y gira uno de sus personajes que esté ready. Después ese Next Stop Olympus bastante chulo para compaginarlo con el Magui, que está bastante guay. La verdad que, oye, otro de esos mazos que ha entrado morado rojo ahí en ese 32. Y después ya sí nos vemos. Ese perrito en Singapur se ha quedado mucho más lejos. Lo tengo puesto que quedó en el 51, lo cual me resulta hasta curioso que no entrara ninguno más para arriba. Es decir, que quedó bastante, mirad aquí, en el top 64 quedó, ¿no? La verdad que cuidado, bajó bastante. Sí que es verdad que en algunas ocasiones, por ejemplo, gris, amarillo ha desaparecido totalmente del mapa. No está nada fuerte, la verdad. Así que no es una buena combinación. Pero si nos fijamos, sobre todo morado, gris, purple, azul gris quizás también se puede llegar a jugar. Verde azul o morado verde, pues están también combinaciones curiosas, ¿no? La verdad que hay interesante, hay cositas bastante chulas. Y por eso ahora quiero hacer como un top para hablar un poquito de esos mazos que yo creo que ahora mismo más están destacando. Así que vamos a ello. Aquí estamos con esa tier list de Whispering the Well, con los mejores mazos, las mejores combinaciones de colores que al menos a mí me parece que más están destacando o que son más interesantes. Obviamente no podía faltar ese morado gris ahí en la cima, ahí destrozando. Creo que al final es el color como comodín en cierto aspecto. Es un color que funciona muy bien contra las otras combinaciones. Tiene buen robo, tiene buenas acciones para poder hacer daño. La verdad es que está muy bien, funciona. Y oye, la verdad es que Tier S, si lo vemos en los últimos torneos, siempre están entrando muchísimos mazos de morado gris en ese top 16, top 32, entran muchísimos. Entonces pues oye, normal que se lleve esa S, porque es súper merecida. Sí que después en esa he dudado un poco más, sobre todo con algunos colores, de si entran ahí a ver, pero le he querido un poquito poner en ese orden de más o menos mis sensaciones, ¿no? Al fin y al cabo esto es una opinión personal. Creo que si vosotros tenéis algo diferente, algún otro color, alguna otra combinación o algún color que vosotros creáis que puede estar un poquito más fuerte, dejadme en los comentarios, porque al final para eso estamos. Pero para mí, en concreto, diría que esta podría ser un poquito la mejor combinación en cierto aspecto en tierra, ¿no? Para empezar con verde morado, la verdad que, pues oye, te permite jugarlo de diferentes formas incluso. La verdad que tiene muy buenas cartas. Podemos jugarlo si queremos con la combinación del Philly, podemos jugarlo si queremos con más evasivo. La verdad que, oye, una combinación que a mí a lo personal me gusta mucho y creo que está bastante guay. Después nos encontramos ese azul verde, ahí obviamente ya lo conocemos, ahí vaquita, la vaquita arrasando. Después nos encontramos el rojo morado, que lo hemos visto ganador, como por ejemplo en Las Vegas entrando top 1 y top 2. Este mazo es verdad que yo he dudado si ponerlo en ese, estaría ahí, pero es verdad que pierde contra otros mazos que están en esa A, entonces es complicado. Para mí podría haber sido una S, pero he querido dejar precisamente en ese solo ese morado gris, porque creo que es un mazo que está funcionando y no hay duda, ¿no? Creo que todos vamos a estar de acuerdo de que es el mazo que ahora mismo está dominando en ese aspecto. Después nos encontramos ese morado azul, otro purple, ¿no? Mejor conocido. A mí es otro mazo que me encanta, me parece súper chulo. Creo que ha ganado con muchísimas cartas, muy buenas combinaciones. La verdad que tiene ahora muy buen robo entre Lade, Demona, etcétera. Creo que lo hace un muy buen mazo, pero también, pues lo dicho, ¿no? A lo mejor pierde contra el azul gris, que también lo he metido en la azul gris, otro de esos muy buenos mazos. Un mazo que a mí sí que me sorprende que a lo mejor no esté entrando más alto,
pero no llega a entrar, a lo mejor en top 8, ¿no? O incluso a quedar en ese top 4. Pero bueno, es un mazo que es muy fuerte, en muchos torneos está dando muy buen resultado y por eso también obviamente tienen que entrar en A. Después en B pues ya nos encontramos pues mazos que quizás pueden darte un buen resultado en ciertas ocasiones, en otros te los van a dar peor. Rojo azul creo que obviamente lo he querido poner ahí porque creo que es un mazo que está muy bien, es interesante. Creo que quizás no se le está dando la oportunidad o no se está testeando de... Siempre a lo mejor entra alguno ahí en ese top 64, ¿no? En torneo grande o top 50, 30. Suele entrar alguno ahí un poquito alto, incluso en Masver creo que entró en el top 16. Entonces lo he querido meter ahí en B porque creo que es un mazo curiosón que creo que puede llegar a darnos alguna que otra sorpresa. Perrito, la verdad que es un mazo fuertón, la verdad que sigue siendo un mazo fuerte, que funciona, pero es verdad que ha ido como perdiendo un poquito de fuelle, diría yo, a medida que ha ido pasando pues los torneos y demás. Creo que se va a seguir jugando. Creo que te puedes llevar una sorpresa, porque si te toca jugar contra él y a lo mejor no estás preparado, pues te puede arrasar. Entonces tienes que tener cuidado porque tienes que estar preparado para luchar con él. Pero es verdad que es un mazo que contra otro de los otros mazos que hemos estado hablando, pues pueden llegar a hacerle bastante daño. Amarillo gris, uno de esos mazos que se está jugando una barbaridad, ya sea tanto en el pasado con Stilson, después lo hemos estado jugando también en agro, pero la verdad que es un mazo que también ha perdido muchísimo fuelle, muchísima fuerza y que ya no es lo que era. Sí que yo he probado a hacer algunas combinaciones y oye, a ver, es efectivo, está bien, no está mal, pero bueno, a no ser que se alineen también la suerte que tengas al final y al cabo de la partida, puede que al final, por lógica, te vas a encontrar contra un morado gris lo más probable y va a ser un mazo con el que lo vas a sufrir muchísimo y te va a ganar pues con bastante facilidad, ¿no? Después en C he querido poner ese verde gris porque bueno, sí que mucha gente lo ha querido probar al principio, yo entre ellos, como ya sea tanto en agro como en descarte, intentar jugar con ese Philly grande, pero quizás no ha terminado de momento, por lo menos, de llegar a funcionar. Quién sabe si a lo mejor en próximo set o incluso combinaciones que se puedan llegar a encontrar. Similar a rojo gris, un mazo que todos estamos deseando de que en algún momento pues sea real, pero de momento le sigue faltando como algo, ¿no? Como no termina de funcionar. Es una pena, porque es un mazo que yo creo que a todos nos fascina, pero tristemente sigue sin ser del todo bueno. Y después en D he querido meter mazos como los que no se están jugando absolutamente nada y creo que no están fuertes, ¿no? Entre ellos morado amarillo, amarillo azul, que sí que el amarillo azul se ha intentado jugar tanto con princesa, se ha intentado jugar también hiperagro, quizás posiblemente podría ser incluso el más alto. Creo que sí, creo que podría ser de los D el más alto, pero igualmente sigue siendo un mazo que no termina de ser funcional. Así que más o menos así dejaría yo la lista. Al fin y al cabo, como digo, esto es algo personal. No sé vosotros si cambiaríais algún color, alguno que subiríais, alguno que bajaríais, cuál es la combinación que a vosotros pues más os está llamando la atención, cuál creéis que puede llegar incluso a ser interesante en futuros torneos o que puede llegar a ganar fuerza en futuros sets. Quiero que los deis en los comentarios, porque al final, oye, hay cositas interesantes. A mí la verdad que hay colores morado, verde me flipa, rojo, morado creo que también está súper fuerte, purple también está muy bien. Creo que rojo azul, en el momento que pusieran alguna cartita o regresara, ¿no? Hicieran algún tipo de reprint de Vipriver, volvería a estar para arriba. Entonces, cuidado, ¿no? Por eso te digo que ciertas cosas que puedan llegar a añadir en futuros sets, pues variar obviamente una barbaridad. Así que, pues nada, no sé vosotros qué pensáis, si os mola, si os gusta. Vamos a poner por aquí, a ver, porque chicos, la verdad que últimamente hemos estado totalmente un poquito desaparecidos, pero no pasa nada porque vamos a cambiar de setup, vamos a cambiar por fin, ya queda, como quien dice, semanas para que ya por fin cambie todo. Así que la verdad que se vienen muchas cosas, tengo muchísima ilusión de poderos, pues bueno, traeros otro tipo incluso de contenido, creo que es muy guay, que creo que
lo vais a agradecer muchísimo, sobre todo a todos los que os guste mucho, sobre todo el tema de ver partidas y demás. Vamos a traer muchas cosas de ese estilo, vamos a hacer pruebas más reales y vamos a traer, pues, oye, un montón de cosas que de momento no vamos a decir más. Así que, chicos, chicas, quiero que vosotros me apoyéis súper fuerte este vídeo, que me dejéis vosotros en los comentarios, pues, oye, vuestra opinión en general de este set, qué os está pareciendo, cuál está siendo para vosotros la carta más poderosa del set. Está siendo Demona, está siendo ese Hades, está siendo ese Cheshire. Dejadme en los comentarios. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que me digáis qué colores vais a jugar. Y como siempre, dadme un buen like, compartirlo con vuestro amigo y suscribirse para más. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cartas y cartones, yo ya no puedo escapar. Suscríbete ya para más aperturas. Y dale a like para más vídeos guay.